Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Los saludo nuevamente, traders, con un nuevo video. Este video es de operación ganadora. Es el par euro yen japonés. Bueno, como ya es costumbre, como ya les he comunicado o se los he dicho antes, aquí ya había hecho yo lo que era mi análisis técnico. Ya había pensado en posicionarme en el mercado. Abrí lo que es una compra y bueno, le daba de stop loss, le di 30 pips, de take profit le di 125 pips. Una vez ya colocado en el mercado, una vez ya definida la entrada, definida la salida, bueno, ya les he dicho, solo falta esperar. Fíjense que hace rato miraba un video de una persona en un blog de traders. Esta persona tenía una estadística que ya le he escuchado anteriormente. Decía que una persona o un grupo de personas, una vez que se dedican a hacer trading, no todos llegan a cumplir la meta. Un gran porcentaje, se puede decir que más del 90% se quedan en el camino. Otro 5% son rentables a medias. Ganan una, pierden dos, ganan dos, pierden una, no se mantienen, no mantienen una consistencia. Bueno, y del otro 5% que quedan, muchos se salen cuando ven que no es como ellos esperaban. Solo un 3% son los que persisten hasta el final y que logran ser traders al final del tiempo. Bueno, es una estadística que les digo, en otras ocasiones he visto con otros personas que se dedican a hacer trading. Es una realidad, porque muchas veces piensas que vas a hacer una operación ganadora y te sitúas en un mal punto. Piensas en salir positivo cuando ya el mercado, si va hacia la alza, ya el mercado ya no tiene fuerza para continuar, entras en un punto tarde. O viceversa, si va a la baja, entras en un punto tarde y el mercado se devuelve ya en tu contra. Y es cuando salimos ahí con pérdidas. Aquí me había colocado en el punto, bueno, ya tenía lo que era el punto de entrada. Ya había hecho yo mi compra. Bueno, aquí una disculpa porque realmente no son 25 pips lo que yo le di de stop loss. Yo le asigné un stop loss de 30 pips y sí le di un take profit de 125. Bueno, aquí era mi proyección hacia la alza.
Esta operación fue de la semana pasada, día 8, día 9 por ahí. Y como ustedes saben, se atraviesa lo que es fin de semana. Si ustedes en su análisis se sitúan en un punto y se atraviesa fin de semana, bueno, pues lo único que queda es esperar que se hayan situado en un buen punto para que el precio no abra con un gap y se lleve lo que ustedes pusieron en su zona de pérdida, en sus. Aquí el precio se fue lateralmente, ahí se metió en una especie de rango. Mas si ponemos cuidado en la gráfica o en el gráfico, vemos que el precio vino, rebotó 2 veces más de la vela en la que yo había entrado. La vela en la que entré yo siempre es la primer vela o la vela donde empiezan los recuadros hacia donde el precio va avanzando. Siempre lo defino así. En ocasiones le pongo una marca, una flecha. En esta ocasión, bueno, no lo hice. Es importante que ustedes vean, chavos, ustedes hagan bien el análisis, porque de eso depende sus operaciones. No entrar nomás porque sí, no entrar nomás porque esta vela se ve bonita, porque esta fue una vela rechazada. Hay varios factores que tienes tú que combinar para modo de poder entrar, o al menos es lo que yo hago. Aquí hago la medición, aquí el precio ya se había despegado, mas sin embargo todavía le faltaba para llegar a mi objetivo. Todavía estaba lejos de alcanzar lo que era mi objetivo. Aquí les pongo con el cursor 125 pips es lo que yo tenía definido, y aquí con la herramienta de dibujo les señalo la flecha, la vela donde entré, el rebote que hizo 2 veces más, y de ahí se fue hacia arriba. Esa proyección la logré detectar con tiempo. Si tú logras detectar tu entrada con tiempo, vas a poder hacer buenas operaciones. Como esta operación, bueno, ya he subido otras. Los invito a que miren mis videos. Si les gustan, ya saben, pulgar arriba. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar ahí en los comentarios y con gusto se la respondo. Tengo varios videos de varias operaciones. Decidí hacer esto porque hay muchas personas o muchos novatos en trading que queman su cuenta nada más porque no saben o no definen bien dónde entrar, dónde salir. Mira, aquí yo no te puedo decir entra aquí o entra en este otro punto, porque no es viable ni para ti ni para mí. Lo importante es que tú solo, a través de los videos, mires dónde puedes entrar, dónde puedes salir. Es como el profesor. Cuando tú vas a la escuela, el profesor no se agarra con cada alumno dibujando las letras. El profesor las pone en el pizarrón, tú te agarras de eso, tú empiezas a dibujar lo que el profesor te ha puesto en el pizarrón. Bueno, esto lo hago con la finalidad de que tú entiendas, tú comprendas, tú tengas la idea de cómo se maneja el precio. Aquí el precio, es otro día. Aquí el precio, bueno, como lo podemos ver,
ya estábamos favorable bastante bien. Aquí recorro los recuadros que pongo, y bueno, todavía me faltaba un poco. Aquí ya era el día lunes, ya teníamos un rechazo ahí, ya teníamos había abierto la semana con un pequeño gap, un pequeño brinco ahí el precio. Todavía nos faltaba para el objetivo, mas sin embargo iba bastante bien. Aquí hago la medición, veintitantos pips me faltaban, 96, 98 pips tenía hasta ese momento. Bueno, y todavía le faltaba para llegar, ¿verdad? Cuando hagas backtest, checa el movimiento del precio, checa cómo se ha mantenido, cómo se ha movido. Si tu indicador te está dando una señal, corrobórala tú viendo la gráfica. Si te conviene entrar, entras. Lógico, si no te conviene, pues no. Mas sin embargo hay que estar alerta a lo que el precio hace. Si tú ves los videos anteriores, podrás checar que es la misma técnica que uso en cada uno de ellos. No utilizo nada más, a excepción de que mis videos pues los hago en cuenta demo y no los hago en mi cuenta real. Aquí el precio había retrocedido, todavía le faltaba para llegar a lo que era nuestra proyección, a lo que era mi línea de take profit. Todavía le faltaban algunos pips por llegar. Aquí lo que yo hago es darle secuencia al precio, como te he comentado anteriormente, para que te des cuenta que no hay truco, que las operaciones las puedes verificar en tu gráfica. Aquí solamente le doy seguimiento a lo que es el precio. Todos los días, bueno, me pongo en la computadora un rato, no estoy todo el día. Me despejo por un rato, un tiempo, y vuelvo otra vez, checo. O si no, en mi teléfono, en mi aplicación móvil, estoy siguiendo el precio. Cuando tú instales la aplicación, bueno, ya ahí en el video de configuración de MetaTrader, en el video que tengo, ahí tengo la opción de herramientas, cómo pongas tú tu alerta, para modo de que no estés todo el día en el monitor. Mira el video, está interesante. Mira, aquí yo ya había decidido el cerrar la operación. Esta operación, bueno, la cerré con 100 pips de ganancia. Yo ya aquí había decidido el salirme ya de la operación. Yo te invito a que hagas trading. Yo te invito a que cheques bien dónde entrar, dónde salir. Analiza bien todo lo que hace el precio. Chécalo bien. Estos videos te los traigo con el fin de que aprendas, con el fin de que cada día mejores tu trading. Échale ganas. Aquí yo ya había decidido el cerrar la operación, una operación ganadora de 100 pips. Ya con esta operación y la de dólar
Y en japonés yo ya llevaba 2 operaciones con un total de 160 pips. Te invito a que veas mis otros videos. Échale muchas ganas. Te deseo toda la suerte del mundo y muchos pips para todos. Miren mis otros videos y compártanlos. Hasta la próxima, chavos.